Gratitud a Jesús. Dar gracias es una expresión de reconocimiento por haber recibido algo bueno. Por ejemplo, haber recibido algún acto de bondad, ya sea un favor, una ayuda o un regalo. Dar gracias refleja educación. Dar gracias se convierte, para quienes lo escuchan, en un cumplido o en una honra. Y darle gracias a Dios por su bondad es parte de ofrecer alabanza. Con mis propias palabras, quiero contar una historia bíblica en referencia al Evangelio según San Lucas, en su capítulo 17, a partir del verso 2 hasta el verso 19. La historia es acerca de un hombre que fue sanado de lepra y le expresó su gratitud a Jesús por el milagro recibido. La historia es la siguiente. Jesús estaba por entrar a un pueblo y a cierta distancia le salieron a su encuentro 10 hombres que sufrían de lepra y a grandes voces le pidieron: Jesús, ten compasión de nosotros, sánanos. Jesús, al mirarlos, tuvo compasión y les dijo: vayan a presentarse donde los sacerdotes. Antes de seguir contando esta historia, quiero explicar un detalle en cuanto a la indicación que dio Jesús a los leprosos de ir a donde los sacerdotes. En la época de Jesús y en épocas más antiguas, si alguien se sentía curado de la enfermedad de su piel, como fue la lepra, antes de integrarse a la sociedad, debía primero ser revisado por el sacerdote, pues dentro del contexto religioso antiguo se creía que la lepra era un castigo divino y el leproso debía permanecer fuera del pueblo. Tampoco podía acercarse a las personas por medida sanitaria. Bruscamente no contaminar. Es decir, los leprosos, además de enfrentar la terrible enfermedad sobre su cuerpo, tenían 2 dolores más. Uno de ellos, el simbolismo religioso de su época, que los señalaba como personas impuras y estaban castigadas. Y el otro dolor, el aislamiento, por medida de higiene para no contaminar a los demás. Por eso Jesús tuvo compasión y sanó a los leprosos, y ellos se volvieron a integrar a la sociedad para sentir alivio y dignidad. Vuelvo a la historia bíblica. Los leprosos, al haber escuchado la orden de Jesús, obedecieron y fueron donde los sacerdotes. En el trayecto del camino fueron sanados. La obediencia a Jesús trae sanidad. Y uno de ellos, que sintió la sanidad, regresó donde Jesús estaba y alababa a Dios a grandes voces. Y luego se postró rostro a tierra a los pies de Jesús y le expresó su gratitud. Jesús preguntó: ¿acaso no fueron 10 los que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros 9 que sané? Solo uno regresó y dio alabanza a Dios y las gracias. Esta historia nos enseña algo hermoso en cuanto a la alabanza por medio de la gratitud. Dar gracias a Jesucristo le agrada
al Padre Celestial. Le motivo que en medio de los momentos que esté enfrentando, exprese su gratitud a Dios. Son más las razones por las cuales dar gracias que las cosas que sentimos que no tenemos. En la oración, demos gracias por los momentos difíciles, pues los momentos difíciles nos traen grandes enseñanzas y experimentamos mayormente la bondad del Señor Jesucristo.